Nosotros nos vamos en busca, como lo dice él justamente, de nuestro ingeniero agrónomo, que bueno, siempre nos trae propuesta para nuestro parque, para nuestro jardín, también para nuestras macetas, porque él ha hecho mucho hincapié también en las plantas en macetas. ¿O no, Marcos? Un gusto saludarte, bienvenido. Hola Walter, buen día, un gusto estar acá con vos. Bueno, un nuevo fin de semana que llega, tiempo de encontrarnos, seguir aprendiendo a través de tu relato. Bueno, sí, hoy te quiero hablar sobre algo que la verdad que hoy estuve trabajando temprano ahí y me encontré con un caminito de hormigas y digo, bueno, che, la verdad que sería bueno hablar porque es una época en la que están muy activas. Entonces, bueno, te voy a comentar un poco sobre, bueno, cómo trabajan las hormigas, por qué trabajan tanto y también, bueno, cómo combatirlas un poco para que no nos destrocen las plantas. Siempre nosotros somos amigos de todos los animalitos que podamos encontrar en casa, en la huerta, en el jardín, pero la verdad es que, bueno, generan un daño muy grande las hormigas, sobre todo las podadoras. Vamos primero a diferenciarlas. Lo que son las hormigas son insectos, Sí. que tienen bueno, hay distintos tipos, algunos se alimentan de hojas y otros se alimentan, en realidad no se alimentan, vamos a aclararlo, pero algunos sí recolectan las hojas y hay otros que no nos atacan a las plantas, y las podemos ver a veces, las hormigas más chiquititas, las podemos diferenciar así. Las hormigas más chiquititas, negritas o las coloradas, no se suelen comer las plantas, esas se alimentan de unos azúcares que deyectan los otros insectos, puede ser cochinilla a veces, o los pulgones mismos también, o la misma planta que a veces tiene algún tipo de néctar, se alimentan de eso. Entonces a veces las vemos ahí y decimos, uy, qué molesta estas hormiguitas chiquititas. Bueno, esas en el jardín no nos preocupa, a veces las tenemos en el interior de la casa que dejamos algo ahí con azúcar, alguna galletita, algo, y se te vienen todas, y te las encontrás comiendo. Pero las que nos importan a nosotros ahí en el jardín son las que llamamos hormigas podadoras, las cortadoras de Sí. hoja. Qué interesante, qué interesante, perdón Sí, que te interrumpa, ¿no? Pero cuando uno se detiene a verlas, a estas hormigas, no sé, podadoras, cortadoras, qué interesante porque realmente hacen una proeza, ¿no? Porque cortan un follaje mucho más grande que ellas. Y supongo que un fragmento muy pesado, ¿no? sí. Bueno, la verdad es que no sé exactamente cuánto es que puede levantar, pero tengo entendido que hasta como 100 veces su peso, así que sí, de repente las ves llevando flores chiquitas, ¿no? Enteras o pedazos muy grandes de hojas. Hay dos géneros de estas hormigas que llamamos podadoras, que son Ata y Acromimex, son esos dos géneros. Dentro de esos géneros hay un montón de especies, pero esencialmente son estas las que más vemos acá y son las que se comen nuestras plantas. Hay que decir que no se comen todas las plantas, y eso lo vamos a notar si tienen hormigas en el jardín, lo vas a notar porque, por ejemplo, a la rosa, fija que te las pelan todas, y lo que tienen es esto, que en una noche te comen todo. Entonces es muy importante controlarlas. Digo a la noche porque suelen trabajar desde la tarde hasta las primeras horas de la mañana. Ya cuando están las horas de más insolación, de calor, no trabajan, aunque a veces las podemos ver, quizás si se viene una tormenta, suelen trabajar un poco hasta más tarde, durante la mañana. Así que, bueno, son indicadoras de también cómo va a estar el clima, ¿no? En épocas en donde sabés que se viene una época muy seca, de repente las ves trabajando mucho, sobre todo en primavera y en otoño son los momentos que más trabajan, evitan un poco los calores fuertes del invierno y los calores del verano, y en el invierno los fríos también los evitan bastante. Entonces las vamos a ver muy activas en esta época. En el otoño suelen estar muy activas, y hay que controlarlas. ¿Cómo las controlamos? Bueno, hay formas que podemos decir que son las orgánicas, las más amigables con el ambiente, y después tenemos las que son ya químicas, que vienen en distintas presentaciones. Primero, el tipo de planta que nosotros queremos estar cubriendo. Suelen atacar también, por ejemplo, los cítricos. Entonces, si nosotros tenemos un árbol, quizás es mucho más fácil controlarlo de manera mecánica, porque podemos hacer alguna barrera en el tronco,
ya sea hay unas barreras que se venden que son antihormiga, que es una goma espuma con un acetato, y eso evita que pasen de manera mecánica, es decir, le ponemos como un trapo envolviendo el tronco y nosotros vamos a evitar que suban. Obviamente si no está pegado a una pared, porque si no van a subir por la pared, por la rama que está tocando la pared y nos comen toda la planta. Entonces, si nosotros tenemos plantas que tienen un eje de crecimiento, es mucho más fácil controlarlas de esa manera y también es mucho más sencillo porque no hay que estarle tan encima. Sino también se puede utilizar alguna barrera de tipo pegajosa, vamos a decirlo así de alguna manera, que son geles que se suelen utilizar también alrededor de alguna rama, de algún tronco, y lo que hace es evitar que las hormigas lleguen y suban hasta nuestra planta. Esas son las formas mecánicas que se pueden encontrar. También hay unos anillos, a veces se venden para algunas plantas, pero eso para plantas más chiquititas, que son como unos platos agujereados y se pone ahí eso con agua, pero bueno, eso es más raro verlo, no se utiliza tanto, así que no voy a entrar mucho en detalle de cómo es esa barrera, pero existe también, y después se puede hacer alguna barrera con algún producto. Puede ser, por ejemplo, canela, que se suele utilizar, dice que las ahuyenta. La verdad yo nunca lo he probado, siempre utilicé directamente cosas un poco más agresivas, porque realmente lo que tiene esto es que duran un tiempito, una vez que empieza a llover o nosotros regamos, se pierde ese efecto y enseguida tenés a las hormigas atacando de vuelta. Sí. Entonces esas barreras yo los recomiendo que, bueno, si uno lo tiene bastante controlado o bueno, como para salir del paso sirven, pero no es lo más adecuado. Y después tenemos lo que son venenos, podemos decir, y dentro de lo que son orgánicos tenemos, por ejemplo, el arroz también, que eso lo quiero mencionar. Se utiliza mucho, yo la verdad es que no soy muy de utilizarlo, pero bueno, vamos a explicar cómo es que funciona el hormiguero y entender el funcionamiento del arroz. Las hormigas en realidad no se alimentan de las hojas y los vegetales que cortan, las partes de las plantas, sino que utilizan todo eso para llevarlo al hormiguero y cultivar un hongo. Y dentro del hormiguero consumen después ese hongo. Entonces, bueno, lo que hace el arroz, cuando nosotros lo ponemos, lo conviene siempre el arroz partido, porque a veces como es pesado el arroz en comparación con lo que es la hormiga, a veces no se lo pueden llevar, pero se llevan el arroz y cuando produce un fermento, cuando están tratando de cultivar ese hongo, y bueno, le genera un poco de desequilibrio ahí. Lo que pasa es que, bueno, son bastante inteligentes las hormigas, y lo que tiene es que nos va a funcionar un tiempo, unos días, y después lo que va a pasar es que no lo van a querer agarrar de vuelta. Lo mismo pasa con los cebos. Los cebos que contienen veneno son unos sticks, unos palitos, sí, prensados muy chiquititos, del tamaño de un granito de arroz también, que es tienen olor a naranja, que la naranja los atrae. También se utiliza la cáscara de naranja como distractor para que no se coman nuestras plantas y vayan a la cáscara de naranja. Entonces son cebos que tienen un veneno y tienen la cáscara de naranja. Esos son muy efectivos cuando nosotros no sabemos dónde está el hormiguero. Está bueno porque los podemos poner en distintos lados, por donde vemos pasar las hormigas, cerca de los caminos. Vamos a ver que se los llevan muy, muy rápido, y esos cebos, cuando ponemos una buena cantidad, lo termina mordiendo, porque eso lo van mordiendo y para cultivarlo lo van cortando y lo van poniendo en distintas partes de donde están produciendo el hongo, donde están cultivando en su jardín. Y lo que hace, cuando digo jardín, es el jardín de las hormigas, ¿no? El cultivo de las hormigas. Y lo que hacen es que el 70% de la colonia en menos de 3 días lo comieron el 70% de la colonia ya. Entonces es muy efectivo porque hace una devastación bastante grande y nos ayuda a eliminarlas. Y nos queda la forma que para mí también es muy efectiva, si uno sabe dónde está el hormiguero, que es aplicar el veneno directamente. Es un piretroide, generalmente los que tienen los venenos para hormigas, que se diluyen, son venenos que se diluyen en agua y directamente se riegan al hormiguero. Una aclaración acá importante, que a veces no funcionan muy bien esos venenos y no tienen resultado, y es por la aplicación que nosotros hacemos. Conviene
siempre mojar muy muy bien el hormiguero, tener buena cantidad de agua o esperar después de una lluvia que haya llovido bien, haya mojado el suelo en profundidad, y recién ahí, cuando está bien mojado el suelo, aplicar sí el veneno diluido con agua, porque los hormigueros son muy grandes y a veces tenemos lo que sería el núcleo del hormiguero o el nido principal a varios metros de profundidad, lo podemos tener 1 o 2 metros de profundidad, entonces no llegamos nunca si nosotros tiramos el líquido con el suelo seco, porque se lo absorbe el suelo y no llega a la profundidad. Entonces siempre es bueno que el suelo esté con buena cantidad de agua, regar bien, hacer un buen riego y después ahí sí controlar las hormigas con el veneno, y eso nos va a dar por lo menos un tiempo de alivio. ¿Por qué digo un tiempo de alivio? Porque es normal que nosotros tengamos siempre interacción con los insectos, lo mismo que dije al comienzo de la charla, siempre son nuestros amigos y están ahí, y nosotros vamos a eliminar una parte y van a volver si es que nosotros no tomamos medidas y no estamos siempre ahí tratando de que no se nos vayan. Pero bueno, combinando estas herramientas, nosotros podemos siempre tener ahí alguna cáscara de naranja, sí, que tiramos por ahí al costado, y nosotros con eso vamos viendo si tenemos hormigas, están apareciendo o no, antes de encontrarnos de repente un día con las plantas todas comidas. Así que bueno, estos son algunos consejos a la hora de controlar las hormigas. Van a ver que sí, no se comen todas las plantas, así que también, claro, si nosotros queremos ir acomodando nuestro jardín, viendo qué plantas ponemos y cuáles no, siempre pensando si tenemos hormigas, podemos decir, bueno, esta especie la elijo porque no se la comen tanto las hormigas, esta la descarto porque sé que van a ir y les voy a dar alimento para que crezcan. Hay que tener en cuenta, porque vos recién decías de que por ahí después volvemos a verlas, y muchas veces hemos escuchado que decimos, uy, parece que hubiera más que antes. Tengamos en cuenta también que las obreras tienen una vida, creo que de pocos meses. Después están los zánganos, que viven unas semanas, y creo que la reina puede vivir, ¿no?, de 11 a 15 años, por ahí escuché alguna vez. Sí, y es normal que los hormigueros nunca lo vamos a llegar a matar todo, porque son no solo que están en un solo lugar a cierta profundidad, sino es que se arman varias colonias dentro del hormiguero, son muy grandes, a veces tienen 10 metros de extensión, o sea, están por todos lados, no es que simplemente es el hormiguero que está ahí, están por todos lados, y es normal, aparte, esto que vos decías, bueno, además de que viven varios años las reinas, también son voladoras en sus etapas iniciales, entonces siempre que tenemos nuevas reinas que van a hacer un nido nuevo, van a llegar volando, así que es normal que las tengamos, y bueno, es parte del día a día en el jardín, ¿no? Es lógico, si a nosotros no nos bañamos, nos comen los piojos, y funciona así también, ¿no? Con lo mismo con el jardín, hay que estar atento porque si no, vamos a tener a los insectos haciendo lo suyo. Háblame de algo, voy a pasar por ignorante, pero dicen que es preferible pasar por ignorante 20 segundos y no serlo toda la vida. Las hormigas voladoras que vos hiciste referencia, ¿son un tipo de hormigas o es un proceso? No, bueno, dentro de estos géneros en particular, son estas, la reina y lo que serían los machos reproductores, pero no, hay otras especies también que son voladoras, ¿no? Hay de todo. Ajá, bien. Hay mucha variedad dentro de lo que son el reino de las hormigas, así que no, hay de todo. Bien. Bueno, muchísimas gracias como siempre por toda esta abundante información. Ya me desasné, así que es tiempo de finalizar esta columna y nos encontramos en 7 días, si te parece bien. Muy bien, Walter. Preguntando a la gente aprende, y la verdad que es un placer acá compartir este espacio con vos y con todos los oyentes. Te mando un abrazo grande. Abrazo gigante, buena semana, mejor finde, y nos encontramos en 7 días. Chau, chau.